Buenas tardes, bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de Ignacio Ferrando. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos viene a hablar de La Oscuridad, su última novela, publicada por la editorial Menos Cuarto, y es una novela que comienza, aunque en este no es un punto de partida habitual, con la muerte, precisamente, con una muerte, y desde ahí se desata una historia que nos gustaría que nos plantearas cuáles son las líneas principales para luego ir profundizando en ella. De la historia. De la historia. Bueno, pues la idea básicamente es la historia de un personaje en el cual su mujer presuntamente acaba de morir en un suicidio, se acaba de suicidar, y la primera escena de la novela comienza en el propio velatorio, ¿no? De Liv, que es la mujer. Se nos desvelan, se nos presentan los personajes principales que luego van a tener los papeles protagónicos, y justo en ese funeral el protagonista cree ver a su mujer muerta viva al otro lado del cristal, y cuando regresa a su casa pues se la encuentra en el salón de su casa viva y coleando, ¿no? Y a partir de aquí esto genera un interrogante en el lector y un diálogo con el lector, y toda la novela es un poco ese interrogante, ¿no? Desarrollarlo, avanzarlo. Es una novela que, por tanto, es inquietante, pero no en el sentido más tradicional del término. A mí me parece inquietante porque reflexiona sobre nosotros, sobre la alteridad, que precisamente es lo que tenemos más cerca y lo que nos da también un cierto pavor, y se establece, comentábamos fuera de micros antes, que se establece un juego constante de espejos entre los protagonistas y otros personajes, es decir, están contemplándose a sí mismos y a los otros, y hay unas reflexiones constantes sobre estos personajes. ¿Así lo entiendes? Así es. Yo creo que o sea, me resulta mucho más importante, más allá de la peripecia que tienen los personajes, me resulta mucho más interesante los conceptos, ¿no? Yo creo que aquí hay una serie de personajes. Bueno, yo siempre he pensado que en una buena novela no hay personajes, sino conceptos con piernas, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Los hermanos Karamazov, cada uno de los hermanos Karamazov representa una idea, no es un personaje, nada más, ¿no? Y yo aquí he querido jugar a esto, ¿no? Hay una serie de personajes que representan cosas y cosas similares, ¿no? Es un poco como así Endre, por ejemplo, pues viene a representar lo mismo que otro personaje que aparece después. Hay unas similitudes entre ellas, hay un juego de parentescos constante entre distintos personajes, hay juegos especulares entre ellos, pero en realidad todos representan lo mismo en sus tramas respectivas, ¿no? Es un poco la idea. Y precisamente en esos conceptos lo que entra a jugar muchas veces o la mayor parte de las veces, son los conceptos más profundos de la naturaleza humana. Yo entiendo que en los juegos que se establecen vemos, por ejemplo, yo leo allí pulsiones como los celos, el sexo, el amor, la maldad, la posesión también del objeto deseado, y todos estos conceptos juegan incluyendo, que decíamos antes, las reflexiones del narrador, ¿no? Que es un narrador que también es muy activo. Sí, efectivamente. Los temas que trata la novela, en general, básicamente el tema principal para mí es la identidad. Es verdad que trata todos estos conceptos: el amor, la muerte, la envidia, lo que no somos, ¿no? Pero en realidad, hace poco en una entrevista yo dije que al final era una cuestión de enfoque, porque todo este tipo de cuestiones al final lo que hacen es definir precisamente a la persona, ¿no? Es decir, con quién estás y por qué estás con alguien te define como individuo también, ¿no? O tu miedo, el miedo que puedas tener a la muerte, a lo que pueda pasar después, te define también como individuo, ¿no? Entonces yo creo que también en este caso todo el enfoque está girado, orbitando alrededor de esa idea central que yo creo que está en el texto, o que yo he querido que esté en el texto, que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Con que esa parte de nosotros que interpreta siempre en un porcentaje, en un pequeño porcentaje, siempre estamos, en pequeño o no tan pequeño porcentaje, estamos siempre interpretando algo, ¿no? Y lo que la línea divisoria, lo que plantea la novela, es hasta qué punto, ¿no? Ese límite, donde se rompe la amoralidad, ¿no? Del concepto, ¿no? Donde dejamos de ser personas morales y estamos interpretando más allá de lo que somos, ¿no? Me gusta mucho que saques este tema, que efectivamente es clave, de la identidad, porque la identidad nos dice quiénes somos y también nos dice quiénes son los otros en relación a nosotros mismos, ¿no? Un juego que yo creo que está presente todo el tiempo es la identidad respecto a la alteridad, el otro y nosotros, en ese juego de espejos al que me refería. Es que resulta un poco inocente pensar que nosotros somos lo que nosotros decimos que somos, ¿no? En realidad, efectivamente, parte de lo que somos es de lo que decimos que somos, pero una gran parte es lo que los otros dicen que somos. Si nosotros nos dicen, recuerdo hace unos años
es que un relato sobre, se llama Tres violines, ¿no? Donde había un personaje que llegaba a un pueblo y todo el mundo le decía que él no era el personaje que decía ser. El personaje se llama Sadek, él regresaba después de una guerra, ¿no? Y entonces en el pueblo todos le decían, usted no es Sadek, ¿no? Es un poco emparentado con el No soy Steeler de Max Fried, ¿no? En un juego complementario. Pero claro, el personaje a partir de ahí empezaba a replantearse su propia identidad como individuo, al extremo de que el lector no llegaba a saber, no podía saber si él era Sadek o no era Sadek, ¿no? Y esa duda la que le quise plasmar ese problema en el cual la identidad también son los otros, ¿no? Y aquí me interesaba mucho esto también, ¿no? El hecho de todos los personajes que hay alrededor y que condicionan la identidad del personaje principal, sí. Nosotros que somos uno y que muchas veces no conocemos a los que tenemos más cerca, otra cosa que está muy digamos, bien plasmada es la relación de pareja, un tipo de relación de pareja, y también la familia, que la familia es ese espacio doméstico en el que uno crea un discurso y luego en la realidad, en la calle o en otros lugares hay otro discurso. También hay mucho, que me gustaría que habláramos después, de cómo se construyen los discursos, ¿no? Cómo se construye uno mismo, pensando en el lenguaje literario, en el lenguaje cinematográfico, del que luego hablaremos. Claro. Bueno, esto es terrible, o sea, esto dicho así, pero que las personas que tenemos al lado, las más allegadas, sí, la más allegada, la que duerme con nosotros o la que más nos odia, no tiene por qué ser, que nunca lleguemos a conocer a las personas que tenemos al lado, a mí me parece una cosa espeluznante, ¿no? Espeluznante, pero además que viene a explicar las grandes tragedias de la civilización, ¿no? Desde el propio el holocausto nazi, ¿no? Es decir, ¿quién se iba a pensar que alguien era capaz de plantear lo que sucedió y sucedió además por una serie de motivos que a lo mejor si hubiéramos estado ahí hubiéramos empatizado incluso por ellos, ¿no? Sí, pero el hecho de que tú a la persona que tienes enfrente no la conozcas, no la llegues a conocer nunca, debido a lo que comentaba antes, ¿no? Esta interpretación constante, ¿no? Que hacemos, y que llega un momento en que no sepas muy bien ni quién es, porque interpreta el de enfrente, interpretas tú, y llega un momento en que, como le pasa a estos dos personajes, hay una escena, ¿no? Donde dice tú y yo interpretando a alguien que no somos, ¿no? Sí, es un poco como llega un momento donde se produce es un tema que me interesa mucho, la verdad, y luego la familia, evidentemente, claro, ¿no? En la familia hay muchísimo de esto, ¿no? Entonces, hasta qué punto la verdad hasta dónde llega y hasta dónde llega lo otro, ¿no? Yo siempre hago paralelismos por una querencia que tengo entre el cine y la literatura, entre la literatura y el cine, y leyendo algunos pasajes, no tiene nada que ver, pero a mí me venía a la cabeza la película de Fernando León de Aranoa, Familia, en la que un tipo solitario paga a unos actores de una compañía de teatro para que se hagan pasar por su familia, pero sin un guión. Vais a ser mi familia, tú vas a ser mi mujer, tú mi hija, sí, no sé qué, y allí están interactuando, y es un juego que diferencias y demás, pero que tiene que ver con el que se plantea aquí. Es un juego, en este caso es un juego mercantil, ¿no? Sí. Pero a mí me parece una película magnífica, por supuesto, y me parece una idea de estas muy interesantes, ¿no? Yo quise trabajar todavía, ir más allá, es decir, romper un poco ese pacto. Claro, en el cine muchas veces esto tiene que estar todavía más forzado, sí, para que el espectador, pues ya sabes, ¿no? Que al final el efecto dramático en el cine es mucho más necesario e importante, ¿no? Y aquí yo quise trabajar sin eso, ¿no? Sin ese, jugando precisamente a que fuera el lector el que tomara la decisión de hasta qué punto todo esto que estoy contando es real, es una imaginación de él, es un reflejo de su subconsciente, es de verdad un fantasma tal como se nos plantea, es la necesidad de que su mujer no haya muerto, es una lectura metaliteraria en la cual este protagonista, que resulta que es director de cine experimental, que experimenta con los límites entre la realidad y la ficción, podríamos decir que tiene una lectura metaliteraria. Es decir, al final el problema que hay aquí es que no hay testigos, no hay ese vecindario que siempre está juzgando y que constituyen los testigos en los cuales refrendamos lo que está bien, desaparece completamente, con lo cual al lector no le queda más que ser el juez de lo que está aquí pasando. Juez y parte activa, ¿no? En el texto. Entonces, él tiene que tomar las decisiones, ¿no? A mí mucha gente me ha preguntado, me ha dicho, pero ¿qué es? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿No es? Le digo, ¿tú qué crees? ¿No? No, pues yo creo que es verdad. Digo, pues es verdad. Entonces, es verdad. Hay muchas veces se necesita, ¿no? Se necesita tener la concreción de lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que yo y muchos escritores creo, consideramos, o yo considero que la ambigüedad también es significado, ¿no? Muchas veces un lector
hay un determinado tipo de lector que necesita saber qué es lo que pasa exactamente, cuáles son los hechos, cómo cierran. Pero luego yo creo que hay otro lector, y hay muchos lectores, ¿no?, que jugamos a varias historias contenidas dentro de unos mismos hechos, ¿no? Es decir, para mí la ambigüedad, claro que genera significado, claro, ¿no? Y además genera dos significados por el precio de uno, sí, ¿no? Y además permite una cosa muy interesante, que es lo que al final es el objetivo, creo yo, o uno de los objetivos del arte, ¿no? La creación es una, se lanza, empieza a volar, y a partir de ese vuelo puede cobrar uno, dos, diferentes, varios significados, o simplemente ser ambigua. Es decir, eso es una forma de la propia creación que se va alterando con el paso del tiempo. Yo creo que no hay obra artística sin ese diálogo. Es decir, yo creo que si no, lo que hay es un texto que describe más o menos una serie de acontecimientos más o menos lineales, o con la estructura que se haya elegido, pero sin un trasfondo y sin nada, ¿no? Es decir, si no existe ese diálogo donde tú le estás diciendo al lector, oye, mira, la casa era blanca, la casa era negra. O sea, si le dices que la casa era blanca o era negra, pues sabrá muy bien, pero si dices la casa era blanca y negra, tendrá que decidir si la casa era blanca o era negra, ¿no? Y entonces aquí van a empezar los problemas, porque uno va a decir, yo creía que la casa era blanca, ¿no? Y otro va a decir, no, pues yo creía que era gris, pues yo creía... Y en esos matices va a ser donde va a estar lo interesante del texto, ¿no? Pero esto, soy consciente de que puede incomodar a algún tipo de lector, pero creo que la novela es la que siento está... Sí. Hay que crear como uno lo considera oportuno, y además es bueno hacer lectores que sean responsables, que sean activos, que se quieran integrar, que participen de la obra. Creo que eso es muy, muy saludable para todos. Y lo hemos tocado, y me gustaría que entráramos en ello, el tema cinematográfico, porque él es un director de cine, Liv, su mujer muerta, es una actriz, digamos, fracasada o con muchas dificultades. Él tiene un guión precisamente sobre una película que su mujer podría protagonizar. Hay muchos momentos muy cinematográficos en el entorno nevado, cerca de una serrería o alejada en la montaña. También hay una caverna, es decir, son lugares muy con un sentido casi simbólico o semiótico de la imagen, que quieren decir mucho. Y también nos hablas del valor de la actuación. ¿Juegas con el cine precisamente para aumentar todas estas sensaciones que decimos del plano de la realidad, el plano de la ficción? Porque muchas películas cinematográficas, estoy pensando en David Lynch y otros tantos autores, hacen este juego precisamente de qué es ficción, qué es real, y ahí es donde está el interés que tiene su obra. Sí. Obviamente, ¿no? Obviamente el texto tiene una serie, ¿no?, de referencias, no solo cinematográficas sino dramatúrgicas. También yo he querido ver también a Strindberg metido por aquí en medio, ¿no?, pero también a Bergman, ¿no? Sí. Que imagino que es una referencia como bastante potente en el texto. Sin embargo, es verdad que utilizo algunos recursos de cariz cinematográfico, por la utilización de la imagen, ¿no? Pero yo creo que el lenguaje literario, en mi opinión, tiene una serie de características propias que son muy potentes y que no tiene el cine. Y que es ahí donde yo creo que tenemos que profundizar, porque obviamente nunca podremos competir con una película a nivel de trama o a nivel de lo que es el lenguaje estrictamente cinematográfico. Es decir, por ejemplo, la digresión, ¿no? La digresión, el pensamiento de los personajes, cuando consigues que el lector entre en la cabeza de tu protagonista, consigues algo que en el cine es prácticamente imposible de conseguir, ¿no? Porque la voz en off tiene las limitaciones obvias que tiene, ¿no? Pero en literatura tenemos incluso las propias descripciones, ¿no? Es verdad que tiene muchísimas referencias cinematográficas, pero yo diría que son más referencias de tipo simbólico, cultural, que lo que es la técnica narrativa que tiene el libro, ¿no? De hecho, aunque existen textos estupendísimos, ¿no?, escritos con una prosa pues más minimalista, que está plegada prácticamente a la acción dramática, yo diría que es un riesgo de los narradores actuales el prescindir del estilo, el prescindir de la elegancia retórica, sin excesos y sin llegar a los extremos, e irse precisamente al otro extremo, ¿no?, a pensar que una historia simplemente es contar una historia, ¿no? Claro. Bueno, es una perogrullada, pero me entiendes. Sí, porque sobre todo la literatura busca precisamente eso. El guión cinematográfico es escueto, entra, sale, la habitación es así, y en cambio en la prosa, en la belleza de la prosa, en la fuerza esteta de esas palabras, es donde yo coincido plenamente, reside la literatura. Y también creo que la estructura de la obra es muy literaria, no es cinematográfica, y que sí que hay todos esos elementos que ayudan, quizá, cinematográficos, que ayudan a profundizar en algunos temas. Uno de los que más me ha llamado la atención es los momentos en los que hace referencia a Lee Strasberg cuando hablas de los métodos de actuación, porque claro, uno está reflexionando, porque es una novela que yo
estoy escribiendo una reseña sobre ella y digo que es hipnótica y arrolladora, es mi opinión, y creo que es hipnótica porque te la llevas constantemente. Como te habla de las pulsiones humanas, la cierras, pero te llevas esa idea de qué es el concepto de este personaje y te lo llevas y estás ahí dándole vueltas, no por el personaje, sino por el concepto que empáticamente compartes, ¿no? Y Lee Strasberg habla de hay que convertirse en ese personaje, en ese asesino, o hay que tener una vivencia cercana para poder luego representarlo. Y este es el juego de los personajes. Creo que es muy interesante. Efectivamente, bueno, se plantea, incluso hay un guiño más que explícito, sí, ¿no? a Lee Strasberg y el Actors Studio, y a esta técnica, ¿no? Que es precisamente la que el protagonista está haciendo en todo lo que es la primera parte del texto, ¿no? Está haciendo un juego mimético, ¿no? Para convertirse y para convertir, o sea, porque él también está manipulando al personaje de su mujer. Su mujer llega a su casa, no sabemos muy bien lo que es, pero él inmediatamente entra en este juego de decir, bueno, pues vamos a suponer que es mi mujer, voy a hacer con ella no lo que hacía mi mujer, sino lo que a mí me gustaría que hiciera mi mujer. Sí. Y empieza a manipularla, empieza a convertirla en lo que él es, ¿no? Y hay escenas que rozan lo inverosímil, rozan lo cómico a veces, ¿no? Cuando él le está diciendo cómo tiene que desvanecerse, ¿no? Como si fuera una actriz de una de sus películas, ¿no? Y él juega precisamente a ese juego, ¿no? Y en la mitad de la novela yo creo que hago un pequeño homenaje, ¿no? Un pequeño homenaje a Lee Strasberg, ¿no? Y lo que dice, ¿no? Que en realidad nunca lo dijo. Que en realidad nunca lo dijo. Lo decían los que habían estado, ¿no? Claro, es que esto a mí me preocupaba muchísimo, ¿no? Hasta que conocí a Vilamatas hace unos años, ¿no? Y él me di cuenta de que hacía algo que le daba la gana. Es decir, que él mezclaba cosas de verdad con cosas de mentira, pero que podían haber dicho, ¿no? Decía, no, yo eso a Kafka se lo dije, se lo puse yo en la boca, ¿no? Y bueno, pues sí. Entonces me inventé una escena que sí que resumía, yo creo que su manera estética de afrontar una actuación interpretativa, pero dándole lo que yo necesitaba, ¿no? El formato que yo necesitaba. Sí, desde luego es muy atractiva, y ella se parece o tiene un parecido a Catherine Deneuve también, sí, que es otra cosa que resulta muy atractiva, y todo, incluso el lugar, ¿no? Noruega, la oscuridad, la luz, el espacio nevado, todo eso acompaña a esta historia que se va haciendo, digamos, más críptica en el sentido de que tiene más elementos de información, pero que al final no es que nos lleven a una trama, nos llevan, como tú muy bien decías al principio, a entender mejor esos conceptos de cada uno de los personajes. Una pregunta saliendo de todo esto, que es ¿de dónde viene, aunque sé que es una pregunta muy complicada, pero ¿de dónde viene todo esto? Es decir, porque aquí hay una preocupación, entiendo yo, por esas pulsiones primitivas, profundas, identitarias del ser humano. ¿De dónde viene? ¿De dónde parte esta idea? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, yo supongo que eso está más en el subconsciente de lo que creemos, ¿no? Muchas veces yo, al principio, cuando empecé a escribir cuentos y novelas, claro, pensaba que yo no era así. Hace muchos años yo decía, no, yo me lo invento todo. Pero la realidad es que los años y un cierto objetivismo sobre mí mismo me han llegado a la conclusión de que en mis libros hay mucho más de mí de lo que yo me atrevo a confesar. No es verdad que está manipulado, alterado, deformado, sin ningún tipo de clemencia, ¿no? Pero es verdad que todo está en el subconsciente, ¿no? En este caso en particular, yo lo he comentado ya recuerdo en la presentación del libro, ¿no? Comentaba que surge de un viaje, ¿no? Que hice en verano con mi mujer a Noruega, y estuvimos recorriendo el primer sitio. Nuestro punto de contacto con Noruega fue una ciudad que hay en el norte, justo cerca del Cabo Norte, ¿no? Y era verano, eran las noches blancas, no era el invierno que se describe aquí, ¿no? Pero se supone que era una ciudad con muchísimo bullicio universitario, era una ciudad que se supone que era lo más vivo que había en este punto tan septentrional de Europa, ¿no? Y la sensación mía fue justo la contraria, fue la de que allí todos estaban como interpretando una especie de papel, que nos veían como a seres extraños, como a recién aterrizados allí, ¿no? Como alienígenas. Era gente muy silenciosa, y claro, yo de esta idea de un pueblo que es prácticamente cartón piedra, muy bonito, precioso, pero en el cual hay muy poca verdad detrás, donde pues nació esta idea, ¿no? Ya escribí un pequeño relato, a raíz del relato, que no fue a ningún sitio, salió esta novela, ¿no? Y es un espacio, además, que parece un espacio de ensueño. Hay un contraste aquí que a mí me recuerda mucho a los cuentos populares, porque es ese espacio que también se comentaba en la presentación, es ese espacio nevado, quizás un tanto bucólico, por lo menos el espacio físico, pero detrás de él se esconden
pues unas emociones o unas acciones mucho más brutales y contundentes, ¿no? Y es aquello de, como la morfología del cuento, ¿no? Que dices, el cuento sí, es Caperucita Roja, pero en el fondo ahí hay unos elementos tremendos. A mí me parece que aquí hay algo de esto también. Pulsiones, sí, yo creo que están las del individuo. El texto se llama La oscuridad precisamente por esto, porque hace referencia pues a lo que comentaba antes, no solo porque el espacio debe ser un personaje más, ¿no? Yo no creo, me niego a pensar que Thomas Mann, cuando construyó La muerte en Venecia, eligió Venecia de una manera casual, ¿no? Sino que quería hablar del declive de la cultura occidental, que es la que experimenta el propio protagonista de esa novela, y entonces eligió algo que representaba el hundimiento de la cultura occidental, ¿no? Se creía hace unos años que Venecia se iba a hundir. Esto era algo constante, ¿no? Luego se inventó el micropilotaje y todo esto cambió, ¿no? Pero era un lugar metafórico. Ni creo que Camus colocara a Marceau en Argelia de una manera casual, ni creo que incluso Kafka colocara sus tramas en no lugares o en lugares escénicos claustrofóbicos, ¿no? Todo esto venía a conformar parte de la idea de lo que se estaba contando, ¿no? Y aquí La oscuridad pues habla precisamente de esto, ¿no? De ese momento de eclipsamiento, ¿no? Que sufre el protagonista, en el cual no sabemos muy bien si lo que está sucediendo se debe a su propia confusión o a esa climatología que desdibuja, ¿no? Los perfiles concretos de la realidad, ¿no? Es decir, que viene a darle más significado todavía a lo que se está contando, o eso pretendo yo, vamos. No, desde luego, y le da más empaque, como decíamos. Tenemos que pasar de puntillas por ese espacio nevado para no meternos de lleno, aunque nos hemos metido bastante, porque resulta muy atractivo. Es decir, solamente el espacio, esta novela, el espacio resulta atractivo, los personajes, la vinculación al cine resulta atractivo, todo ello en su conjunto, y debajo es como la punta del iceberg, ¿no? O como decíamos antes también, es una novela que permite muchas lecturas, una lectura lineal, permite también una cantidad, como estábamos viendo, de masa de hielo debajo del agua, sí, que uno se la puede llevar y está reflexionando sobre ella constantemente. Sí, yo la intención cuando construí un texto, la mía y la de muchos autores, es la de construir un texto con varias pieles, ¿no? Alrededor, de tal manera que casi cualquier lector yo creo que se puede enfrentar a la oscuridad, creo, y pasar un buen rato. Es decir, yo creo que es una novela amena en ese sentido. Pero es verdad que detrás admite lecturas pues un poco como las que a mí me encantaría que el lector que se acercara a la oscuridad estableciera ese diálogo que comentaba al principio, que se permitiera pensar que él es una parte del texto, no lo que yo he querido decir ya está, y si lo he conseguido, y si no. Mi autoridad, mi omnisciencia autoral desaparece completamente. Ahora es él el que tiene que, y sentirse de tú a tú, mirar el texto de tú a tú, no pensar que es un lector unidireccional, cómodo, que se limita a recibir, sino que tiene que dialogar con el texto, ¿no? Sí, que tiene que poner el que sería el siguiente plano de lectura. Además de una estructura lineal en la que hay una trama, hay muchas otras cosas, muchos otros elementos, claro, que debemos poner nosotros los lectores para descubrir, y sobre todo para que nos enriquezcan, porque yo creo que las aportaciones del narrador omnisciente te dan muchísima fuerza a todo lo que se está contando. Esas afirmaciones que te descolocan en muchas ocasiones, porque son lo que yo siempre digo, lo mismo, lo que más, bueno, no es mío esto, lo que más nos aterra es lo que tenemos más cerca, ¿no? Eso es lo más, lo tienes al lado y dices, que me da pavor, que es un poco el sentido clásico del terror, y está muy conseguido también. Hay algo de ese terror, ¿no? De terror a lo cotidiano en esta obra. Claro, y ahí es curioso, ¿no? que me lo comentes, porque a mí siempre me ha encantado mucho el género de terror. Nunca he tenido la valentía suficiente para enfrentarme a un texto de género puro, porque le tengo mucho miedo, pero por algo que decía Cortázar hace muchos años, ¿no? Decía que los autores no se habían dado cuenta de que un susto en literatura no se daba de la misma manera que se daba en el cine. Entonces, claro, como en el cine se supone, todos hemos vivido sustos terribles en la butaca de un cine, pensamos que en literatura se hace igual, claro, pero el problema es que en literatura, cuando vamos por la mitad de la frase que va a dar el susto, el lector ya no tiene susto, porque esto... Con lo cual, pues, claro, a mí siempre me ha interesado el terror, pero no el terror en el sentido plástico, ni en el sentido de efectos especiales, sino el subconsciente, ¿no? Y probablemente en las películas de terror de cine las realmente interesantes son aquellas en las cuales a mí bichos, alien, más o menos, me da lo mismo. Lo que me interesa saber es qué representa el alien, ¿no? Y si eso tiene una respuesta, entonces me interesa. Bueno, pues esto lleva a la literatura, yo creo que está también en el texto, pero yo creo porque es el hecho, es un personaje que está solo en una casa oscura, en un mundo que no sabemos
ni siquiera lo que está pasando, no tenemos referentes. Y porque lo que cuenta es aterrador, sí, más que por lo que vive el personaje, ¿no? Es un terror soterrado, es un terror de esos que no te da un susto, pero que va dejando un pozo, haciendo otra vez el paralelismo cinematográfico, y no se ha superado. ¿Desde dónde? Estoy pensando en Freaks de Todd Browning, estas películas, que lo aterrador es que tú eres supuestamente el normal en un mundo de seres extraños y son los con los que vives, y ahí hay un terror porque tú eres el distinto, ¿no? El miedo a la alteridad, que también está presente aquí en la novela. Sí, efectivamente está constantemente, ¿no? No lo había pensado, pero es verdad que esta novela leída en una noche de estas que dan miedo, puede dar miedo. Sí, sí. Muy bien, Ignacio, pues muchísimas gracias por esta charla. Nos has contado un montón de cosas interesantes. Es un placer haberte tenido aquí. Gracias a vosotros por invitarme y por permitirme hablar del texto. Es un placer. La oscuridad no se la pierdan. Muchas gracias.